La historia comienza con nuestro protagonista siendo seguido por unos tentáculos translúcidos, anunciando sonriente que el masaje para el cliente ha terminado. Además, al final añade que es un extraterrestre. Tras un momento ya comunicándose con el cliente, nuestro héroe le preguntó si el masaje había ido bien, a lo que el cliente respondió afirmativamente que se había quedado dormido al empezar el masaje, pero que después se sentía ligero, saltando de alegría y feliz de que vendrá más a menudo. La patria de nuestro protagonista está muy lejos de la Tierra. Una compañía es una, y la guerra que tuvo lugar hace unos años ha reducido drásticamente el número de su especie. Sin embargo, su especie inteligente, al estar al borde de la extinción, encontró una solución a su problema, a saber, utilizar los genes de las personas que solo y en su momento sostuvieron la civilización en el planeta Tierra. Sin ella, no podrían reproducirse y continuar su especie. Nuestro héroe se sentó en la silla. Por fin pudo expirar tranquilamente, ya que su jornada laboral había terminado. También preguntó a alguien sobre el estado del biomaterial que hay en los cuerpos de sus clientes, a lo que una bolita que parecía un pequeño planeta con ojos y boca respondió que todos habían fracasado. El héroe vio el resumen y los datos de todos los clientes que tuvo hoy. También vio que efectivamente todos sus esfuerzos fueron en vano, por lo que concluyó que para el cuerpo humano probablemente sea difícil. Además, el pequeño ayudante informó a nuestro héroe de que las probabilidades son muy bajas, así que tiene que esforzarse más. Mirando los folletos que había sobre la mesa, el héroe contestó que estaba haciendo todo lo posible para que todo el mundo conociera su balneario, que podría atraer a alguien más. El pequeño ayudante preguntó a nuestro héroe, cuyo nombre es Lápiz, ¿qué haría si no pudiera cumplir su misión? Porque fue él quien propuso utilizar los genes de los terrícolas para preservar su especie, a lo que Lápiz accedió tranquilamente añadiendo que sabían muy bien que los hombres en la Tierra no podían quedarse embarazados, y que no podía entender por qué la humanidad era tan extraña, ya que su plan para mantener el aspecto se basa únicamente en atraer clientes a los salones de masaje, y por eso las cosas van tan despacio, con lo que el pequeño ayudante tuvo que estar de acuerdo, ya que habían progresado bastante en los últimos años. También sintió una gran curiosidad por saber quién era el hombre que Lápiz había estado buscando desde que llegaron a la Tierra, a lo que el protagonista se sonrojó bruscamente, y tras unos segundos de silencio contestó que era su primer amor, que no podía olvidar. Empezó a recordar los sucesos ocurridos en su planeta natal en plena guerra, concretamente cómo su compañero de armas lo había agarrado y le había ordenado que se dirigiera directamente a la Tierra ahora para escapar. Porque si no va a la Tierra, no tendrán la oportunidad de crear un futuro, y solo él puede salvarlos a todos. Tras darse la mano, Lápiz aceptó y prometió que volvería. Con dificultad, pudo entrar en la nave espacial que le transportó a la Tierra a la velocidad de la luz. Aterrizó en medio del bosque en medio de la nada donde nadie podía verlo. Luego, bajando del barco con ropa sucia, harapiento y cansado, empezó a caminar por la ciudad desconocida. Toda la gente estaba un poco sorprendida por su aspecto, y se giraban para verlo mejor. Empezó a suplicar ayuda a la gente, pero nadie quería ayudarle. Apesadumbrado se sentó en el suelo, y llorando bajo la lluvia, temió no poder salvar a su especie, ya que la gente no tiene corazón, y echa mucho de menos a sus compañeros de viaje. De repente oyó la voz de alguien. Levantando la cabeza vio a un desconocido que le dijo que si nuestro héroe no tiene dónde ir, puede ir con él. De repente Lápiz oyó una voz masculina. Resultó que era otro cliente que quería sentir un maravilloso masaje. Y vaya sorteo abierto, o están abiertos hoy en día. Resultó que el desconocido que se ofreció a ayudar a nuestro héroe era el cliente que había venido hoy, pero actuó como si no reconociera a Lápiz en absoluto. El protagonista se puso como loco cuando se dio cuenta de que hoy tendría otra oportunidad de salvar a su especie. Y por supuesto afirmó que por supuesto hoy estaban abiertos. El pequeño ayudante que estaba a la vuelta de la esquina le deseó buena suerte a Lápiz, ya que era su última oportunidad del día, y debía esforzarse por hacerlo bien. Sonrojado, el protagonista preguntó al cliente cómo conocía este lugar, pensando que había venido porque lo recordaba, a lo que el cliente contestó que acababa de ver el folleto publicitario de esta casa de masajes. Al oír esto, Lápiz se enfadó un poco. Sin embargo, fingió recordar que había repartido muchos folletos, aunque por dentro se sentía muy incómodo y deseaba que se callara de una vez. El protagonista comenzó a presentar a su cliente, es decir, para el primer paso, el cliente debe dejar su ropa en el vestuario y ponerse una bata. El segundo paso es después de que el cliente entra en el salón de masajes, deben tener una taza de té y relajarse un poco. Lo que el cliente hizo, afirmando que tienen muy buen té,
Mientras tanto, nuestro protagonista se encontraba en el pasillo en el suelo, sintiéndose muy mal ya que el cliente no se acordaba de él para nada. Supone que se debe a que en ese momento se encontraba en otro estado, y estaba irreconocible. De repente apareció frente a él un pequeño ayudante que no entendía qué hacía Lápiz aquí. El ayudante afirmó que ahora no importaba si este cliente se acordaba de él o no, ya que tenían una misión importante: salvar a toda su especie. De repente, Lápiz gritó que ese cliente era muy importante para él, pero al ayudante no le importó en absoluto y ordenó a nuestro héroe que se limitara a sacar los tentáculos y a hacer bien su trabajo, a lo que el protagonista se cruzó de brazos y contestó que no estaba de humor para ello. El asistente estaba un poco confuso y no entendía por qué, si este cliente era tan importante para él. Lápiz no se limitaba a recordarle a sí mismo. Al oír esta idea, el protagonista saltó de alegría y dijo que eso era exactamente lo que debía hacer, dando las gracias a su ayudante, que estaba esperando a Lápiz para ir ya a hacer su trabajo. Al entrar en el salón de masajes, el protagonista vio que el té que había bebido el cliente le había hecho efecto y ahora estaba dormido. Al mirarlo, Lápiz volvió a sentirse muy avergonzado, preguntándose por qué el cliente era tan guapo. Además, no podía creer que ese hombre estuviera ahora frente a él. Tocándose suavemente la cara, el protagonista pensó en hacer pronto su trabajo. Además, pensó en lo bonito que sería que el cliente se acordara de él. Pero antes de que se acuerde de él, debe cumplir su misión. Al protagonista de espaldas le empezaron a crecer unos enormes tentáculos que estaban preparando para un masaje para un cliente. De repente Lápiz escuchó a su ayudante que le aseguró que ahora Lápiz simplemente está perdiendo el tiempo. Sin embargo, el protagonista, que es él, ahora mismo va a proceder. Empezó a utilizar sus tentáculos con fines de investigación, concretamente para propagar su especie con la ayuda de machos humanos, y le gustaba mucho que tanto los clientes como él estuvieran satisfechos con el resultado de la investigación. De repente, el cliente, que ya estaba cubierto de tentáculos, abrió los ojos suplicando a Lápiz que se detuviera, lo que por supuesto conmocionó enormemente al protagonista, ya que no esperaba que el cliente pudiera despertarse durante la sesión de investigación. Sin embargo, para gran sorpresa de nuestro personaje, al cabo de un par de segundos, el cliente suplicó a Lápiz que no detuviera la investigación, lo que por supuesto escandalizó al protagonista. Pero no discutió con el cliente, ya que creía que la palabra del cliente es la ley. Lápiz no entendía por qué el té no funcionaba, ya que nunca había tenido un caso así. De repente el cliente estaba dormido de nuevo. Al cabo de un tiempo, el protagonista estaba a punto de completar su investigación, por lo que tenía otra oportunidad de salvar a su especie. Mientras tanto, el cliente, que se encontraba en un estado de semi-inconsciencia, sentía que algo extraño le ocurría a su cuerpo. No tenía forma de afectarlo debido a los tentáculos de Lápiz. Al cabo de un rato por fin pudo despertarse. Le sorprendió que fuera capaz de quedarse dormido durante el masaje, pero se sentía de maravilla, aunque no se daba cuenta de cómo de repente se sentía tan vigorizado. Lápiz preguntó a su acicalado cliente cómo se sentía después del masaje, a lo que el cliente respondió que todo era increíble, lo que por supuesto no pudo evitar dejar a la protagonista bastante, y se despidió del cliente diciéndole que siempre podría volver a acudir a él. Aunque en realidad Lápiz quería reencontrarse con él, el pequeño ayudante se quedó un poco sorprendido por ello, y preguntó al protagonista si investigaría sobre él aunque viniera como cliente habitual, a lo que Lápiz, por supuesto, accedió que este cliente en particular es su primer amor, lo que sorprendió un poco al asistente, ya que no posee sentimientos humanos y no puede entender lo que es el amor. Al abrir el sumario del cliente, el asistente se quedó estupefacto y no pudo pronunciar ni dos palabras. Afirmó que la investigación fue un éxito y todo es estable, que es la primera vez que finalmente lo hicieron bien. Cuando el protagonista lo oyó, se alegró muchísimo y gritó tan fuerte que todo el vecindario le oyó. Al cabo de un tiempo, este cliente empezó a venir todos los días a recibir un masaje, lo que sorprendió un poco al protagonista, ya que no entendías por qué venía tan a menudo. El asistente le explicó a Lápiz que debido a la investigación pasada, los materiales que quedaron dentro del cliente instintivamente lo jalan hacia aquí, además de la energía necesaria para la actuación. El asistente agregó que todo debe salir bien sin gastar mucho esfuerzo para ello, y el diputado ha ordenado a nuestro héroe que haga todo lo posible para que por fin consigan sus objetivos. Tras otro trabajo de investigación, el protagonista ofrece a nuestro cliente, que se llama Doyul, un nuevo servicio, concretamente un masaje a domicilio, y como Doyul tiene ahora un periodo de prueba, el protagonista le da un cupón gratis,
explicando el tema que él entiende lo difícil que es venir aquí todos los días después del trabajo y de todas las maneras posibles para convencer a su cliente a tomar este cupón. Doyle, por supuesto, todavía no entendía cómo la investigación se hace en realidad y pensó en este cupón. Al cabo de un rato, cuando ya estaba en su dormitorio, se despertó de repente porque había tenido un extraño sueño relacionado con el protagonista de la investigación. Era la primera vez que Doyle tenía un sueño tan extraño. Mientras se calmaba y miraba su manta, no entendía por qué le pasaba esto en particular. Mientras se levantaba de la cama y se vestía, pensó que era una locura porque, después de todo, no era un adolescente. Y esto no debería estar pasándole a esta edad. Resulta que el héroe ya estaba en su puesto de trabajo, pero no podía concentrarse en sus tareas debido a los acontecimientos de la mañana. De repente un hombre preguntó si nuestro héroe se encontraba bien. Al oír que Doyle estaba bien, el hombre le sugirió que fuera a la cena de empresa de esta noche, y sería muy desagradable que se la perdiera incluso esta noche, porque era la única oportunidad que tenía Doyle de socializar con sus compañeros y acercarse a ellos. Doyle empezó a recordar cómo solía saltarse la cena porque sus compañeros echaban humo por su cúmulo de trabajo, incluso cuando estaba realmente cansado. En aquellos días, incluso pensó en mentir diciendo que estaba enfermo para evitar venir a trabajar. Pero esta vez, los héroes decidieron que todo sería diferente, y en un momento ya estaba en la cena, donde iba a tomar una copa con sus colegas. De repente un hombre empezó a molestar a nuestro héroe preguntándole si realmente era gay. Al oír esto, la cara de Doyle cambió al instante. Estaba totalmente desconcertado, y no entendía cómo los rumores habían llegado a su nuevo trabajo. Este colega empezó a contar que su amigo de otra empresa empezó a hablar de Doyle. Así que el colega invitó hoy a nuestro héroe a su casa, preguntándole preventivamente si tenía novia. Levantándose bruscamente, el héroe balbuceó que no se encontraba bien, así que decidió que sería mejor que se marchara. Pero mientras se iba se dio cuenta de que ahora tendría que renunciar y le sería muy difícil encontrar un nuevo trabajo. Además, si la historia y los rumores sobre él vuelven a salir a la luz, tendrá que correr de un trabajo a otro, pero de ninguna manera debe permitir que eso vuelva a suceder, y tiene que asegurarse de que los rumores sobre él no vuelvan a extenderse. Repasando las opciones en su cabeza, ni siquiera sabía cómo hacer callar a su colega, incluso consideró la opción de ir realmente a su casa, pensando que eso lo mantendría callado. Doyle se sintió simplemente horrible. Al volver a casa del trabajo, en el teléfono de Doyle, había una notificación del protagonista que recordaba a nuestro cliente que la promoción estaba a punto de terminar, y le preguntaba si quería hacer un pedido. Doyle estaba un poco perdido y no sabía qué hacer al respecto, pero aún así decidió hacer una reserva para mañana por la noche a las 8. Mientras tanto, el ayudante estaba muy contento de que Doyle hubiera accedido a la acción e instó al protagonista a ir allí cuanto antes para conocerse mejor. Poco después, Lápiz ya estaba en la puerta de la casa de Doyle. El cliente abrió la puerta con aspecto de no estar en muy buenas condiciones, pero sin duda entendemos lo que le había pasado esta tarde. El cliente preguntó al protagonista si quería hacerlo ahora mismo en el salón, a lo que éste accedió ya que no veía ningún problema en ello. Mientras Doyle relajaba los pies en el agua tibia, al protagonista se le pasaron todo tipo de pensamientos por la cabeza. Enseguida intentó sacárselos de la cabeza, lo que sorprendió un poco a Doyle, y le preguntó si todo iba bien. De repente, cuando el protagonista se miró los pantalones, se levantó de inmediato asustado y, sin querer, vertió un cubo de agua caliente. Se disculpó inmediatamente con el cliente y empezó a limpiarlo todo rápidamente. De repente, Lápiz preguntó al protagonista si le gustaba, ya que sentía que había algún tipo de conexión entre ellos. Avergonzado, el protagonista contestó que se había enamorado de Doyle a primera vista cuando le salvó la vida, lo que sorprendió un poco al cliente, que no entendía por qué no lo recordaba. Doyle pensó que el protagonista acababa de confundirle con otra persona, y dijo que ahora mismo no tenía ganas de salir con nadie, lo que entristeció mucho al protagonista, que le hizo parecer un cachorrito inofensivo que estaba triste. El cliente ordenó al protagonista que se marchara, pero Lápiz ni siquiera tuvo tiempo de hacer nada, a lo que el cliente contestó que el protagonista ni siquiera podría hacer nada en ese estado, así que mejor que se fuera. El avergonzado protagonista, que sujetaba el pomo de la puerta, preguntó a su cliente si vendría mañana a darse un masaje, pues Doyle ya era cliente habitual. El cliente se cruzó de brazos y contestó que iría, aunque en realidad no pensaba venir. El gran héroe se alegró al oír esto y se marchó, dejando a Doyle a solas con sus propios pensamientos.
Al quedarse solo Doyle se sorprendió pensando que cada vez que llamaba Mona a la protagonista en su mente, no entendía por qué seguía haciéndolo. Al día siguiente en el trabajo, Doyle estaba hablando de un rumor que habían oído de que había parejas del mismo sexo en la empresa de su cliente, concretamente un subdirector y un recién llegado. Un compañero dijo que el recién llegado había atraído de alguna manera al director, a pesar de que era un hombre casado. Todo este tiempo Doyle había estado al otro lado de la puerta escuchando a escondidas a sus compañeros. Pensó que sus compañeros estaban hablando de él, así que decidió interrumpir su conversación e irrumpió bruscamente en el despacho. Los compañeros decidieron contarle también el incidente a Doyle, pero otro colega le interrumpió de inmediato, pidiéndole que dejara de difundir chismes, pues la noticia ya se había extendido por toda la empresa. Los colegas preguntaron a Doyle si se había enterado, a lo que el héroe respondió que no le interesaba enterarse de cotilleos sobre otras personas ajenas a él, aunque el héroe parecía no creerse los rumores. Uno de sus compañeros intentó convencerle de que era cierto, pero otro colega decidió pararlo todo y marcharse dejando solo a Doyle. El héroe se dio cuenta inmediatamente de que esos rumores los había difundido el tipo que le había ocultado información en aquella cena de empresa, y el héroe sabía que a ese tipo le gustaba mucho cotillear. Tomando café, Doyle se sentía mucho mejor. Aunque ayer había estado preocupado, también estaba pensando en ir a darse un masaje esta tarde. Mientras tanto, nuestro protagonista en el trabajo echaba de menos a su cliente favorito, cosa que su ayudante no podía entender, ya que se vieron ayer, pero Lápiz siempre le echa de menos cuando no le ve. De repente oyó abrirse la puerta, y al mirar a la entrada inmediatamente divisó a su cliente favorito Doyle, lo cual le alegró enormemente. Doyle, como de costumbre, había pedido otro masaje relajante, sin darse cuenta de que en realidad era. Lápiz se esforzó por cumplir su misión lo mejor posible. Como ayer no pudo hacerlo, al terminar solo tenía un sueño que cada vez le costaba más ocultar y retener. Y era besar a su amado cliente. Aún así se atrevió a hacerlo sin acercarse a Doyle. El cliente abrió inmediatamente los ojos con cara de mucho miedo. Durante todo ese tiempo había tenido un extraño sueño en el que un hombre de pelo plateado le ordenaba sonriente a Doyle que se acercara a él. Abriendo bruscamente los ojos, el cliente vio al protagonista que estaba demasiado cerca de él, e inmediatamente le dio un puñetazo en la cara, gritándole que se alejara definitivamente de él. Lápiz cayó al suelo muy sorprendido por este desenlace, e inmediatamente se disculpó por el hecho de haber podido asustar a Doyle, pero el cliente no dejó que el protagonista terminara de hablar, e inmediatamente comenzó a marcharse. Lápiz estaba en completo shock, e intentó por todos los medios detener a su primer amor, pero no pudo, y Doyle pudo escapar de allí. Deteniéndose pensó por un momento que algo era una locura, y cómo no se había dado cuenta antes de cómo era realmente ese masaje. Había pasado una semana desde el incidente. El protagonista estaba en su despacho desesperado, y un pequeño ayudante le recordó que Lápiz no solo no entendía su trabajo, sino que además había ahuyentado a todos los demás clientes esta semana. El protagonista contestó que ahora mismo lo estaba pasando muy mal, que no quería aceptar a nadie, lo que enfadó mucho al ayudante, ya que ahora un extraterrestre de tal planeta, pero ¿qué tal? Mientras estaba en una misión vital para toda su especie, Lápiz no pudo entrar en razón y dijo que ahora este alienígena está sufriendo de pena. Además, después de que Doyle viera al protagonista, comenzó a mirarlo con asco. Mientras tanto, el asistente no podía entender por qué el protagonista permitió que su cliente despertara, a lo que Lápiz contestó que no entiende cómo sucedió, pero admite su culpa, y piensa que su amor probablemente lo odia en este momento. Al oír esto, el pequeño ayudante se dio cuenta de que si Doyle no volvía a acudir a ellos, podría causar grandes problemas a toda su misión. De repente el protagonista le interrumpió diciendo que aunque probablemente Doyle le odie ahora mismo, siente que está pensando en él en este momento. Mientras tanto, la semana de Doyle ha sido muy difícil, y por alguna razón cada vez que llega a casa del trabajo se siente horrible. Además, este sentimiento está empeorando cada día que no puede averiguar si es a causa del masaje o algo más. También recuerda la cara triste del protagonista cada vez que le ruega a Doyle que vaya a darle un masaje. Doyle ya empieza a culparse por haber sido demasiado duro con el protagonista por aquel entonces. Tirado en el suelo, pensó en ir a ver a Lápiz y disculparse por lo que había hecho. Mientras tanto, el héroe se golpeaba la cabeza contra la pared, deseando que su primer amor volviera a visitarle. El pequeño ayudante no puede seguir viendo sufrir al protagonista por algún hombre. Le sugiere que encuentre un nuevo objetivo en lugar de jugar al juego de la espera, ya que está en juego el destino de toda su especie.
De repente, al mirar por la ventana, el protagonista vio a Doyle que se acercaba a pasos agigantados a su salón de spa. Se quedó tan sorprendido por esto que incluso se asustó un poco y se escondió. Que asustado su asistente no entendía por qué el protagonista comenzó a esconderse si en realidad todo está bien. De hecho, Lápiz no sabía qué hacer y pidió ayuda a su ayudante, que inmediatamente empezó a marcharse diciendo que ya que Doyle está aquí ahora, el protagonista tiene que encargarse él mismo de él. Una vez dentro del salón, Doyle se disculpó inmediatamente con el protagonista por el puñetazo en la cara y le preguntó si se encontraba bien, encontrándose el protagonista con que estaba absolutamente bien y apenas le dolía ya nada. Además, como disculpa, Doyle ofreció a nuestro héroe invitarle a cenar, si no estaba ocupado, a lo que el héroe se encontraba en el séptimo cielo de la felicidad, accedió rápidamente y dijo que para él siempre estaba libre. Doyle sabe que cerca hay un restaurante interesante que frecuenta, así que le propuso a Lápiz ir juntos. Al cabo de un rato los héroes ya se encontraban en aquel restaurante. Doyle tomaría una copa mientras esperaba el pedido, pero no tuvieron tiempo de hacerlo, pues el camarero ya le había traído su pedido. Doyle empezó a servir sogu para los héroes, y luego fue el primero en beberse su vaso, mientras el protagonista miraba y admiraba su cuerpo. De repente se paró bruscamente, y sinceramente con la cabeza gacha, empezó a toser, lo que sobresaltó mucho a Lápiz, que se levantó bruscamente de la mesa preguntándose si estaría bien. Pero en realidad no era más que una broma tonta para aligerar el ambiente entre ellos. Doyle se reía al no poder evitar pensar en lo interesante que era hablar con Lápiz. Dije que estaba bien. Después de tocarse el cuello, Doyle decidió disculparse una vez más con el héroe por el accidente durante la sesión de masaje. Explicó que solo había sido un pequeño malentendido. También explicó que por un momento creyó ver a su exnovio delante de él y por eso dejó que sus emociones sacaran lo mejor de él. Lápiz le contestó sonriendo que él también le debía una disculpa por haberlo asustado. También se preguntaba qué tipo de relación tenía Doyle antes. Doyle le contestó que tuvo una relación antes que no funcionó. También le preguntó si Lápiz también tenía una relación, a lo que el protagonista contestó negativamente, porque Doyle es su primer y único amor. Doyle no entendía por qué el protagonista se mostraba tan seguro de sus palabras, porque lo cierto es que el primer amor nunca suele estar a la altura de las expectativas. Al oír estas palabras, el protagonista se echó a temblar de inmediato, rogando a su interlocutor que parara ya y no dijera mentiras. Sonriendo, Doyle añadió que él ha estado apenado muchas veces por relaciones, así que sabe de lo que habla y no hay ni una sola mentira en sus palabras. Escuchar esto hizo que Lápiz sintiera curiosidad por la cerveza relaciones pasadas y más sobre su amor en general. De hecho, el protagonista quería saber la razón por la que Doyle no consiguió construir una buena relación en el pasado, y debido a ello, no repetir sus errores del pasado. Doyle empezó a recordar cómo en su último trabajo, uno de sus compañeros empezó a humillarle diciendo que a pesar de ser licenciado universitario, Doyle no puede cumplir ni las tareas más sencillas. Además, no entiende el significado de una buena educación. Si el héroe no tiene cabeza sobre los hombros, no puede hacer frente a su trabajo. De repente, sus conversaciones se vieron interrumpidas por un hombre que preguntó al jefe Doyle si podía recogerle, a lo que el gerente accedió. Resultó que este hombre era su ex que quería que el héroe se fuera con él, a pesar de que tiene mucho trabajo y recados. Pero en ese momento los héroes aún no se conocían, y solo eran colegas. Un compañero le llevó a la azotea, donde el héroe se quedó un poco perplejo al no entender qué debían hacer aquí, a lo que el hombre le contestó que habían venido para poder descansar y charlar como es debido. Un colega tocó suavemente el cuello de Doyle y dijo que quería que se acercaran, ya que sentía que había algún tipo de conexión amorosa entre ellos. De hecho, este hombre no era un colega ordinario, sino el jefe de nuestro héroe, y su nombre es Hyun. Y Doyle dijo felizmente que le gustaba mucho también, ya que no veía ninguna razón para ocultarlo. Entonces los héroes se fueron a casa, donde comenzaron a comunicarse aún más cerca. En ese momento Doyle pensar que el amor entre ellos va a durar para siempre, pero cuanto más lejos, más Hyun se convirtió en más frío hacia nuestro héroe. Doyle intentó que su relación siguiera adelante, ya que pensaba que si se esforzaba lo suficiente, las cosas volverían a ser como antes. Doyle empezó a prestarle más atención y a hacer lo que él quería, lo que por un momento consiguió romper el hielo que se había formado en su relación, y el héroe pensó que ahora todo era normal. Pero la felicidad no duró mucho. Un día, cuando el héroe, como de costumbre, llegó a su trabajo, quiso comunicarse con su novio, pero por alguna razón,
Doyle no ha sabido nada de él desde la noche anterior, y pensó que algo había pasado. Como Hyun no contestó a nuestro héroe, decidió ir a trabajar. Pero en cuanto entró en la oficina, y los demás trabajadores estaban allí, sintió un ambiente extraño y presionante. Entonces fue llamado por el director, que informó a nuestro héroe de que había sido despedido, lo que hizo añicos a nuestro héroe, que inmediatamente se preguntó el motivo del despido. El gerente le explicó que tenía una relación muy estrecha con Hyun. Su mujer se enteró y publicó un post al respecto en la página de la comunidad de su empresa. Doyle estaba abrumado por diferentes emociones, ya que ni siquiera sabía que su novio tenía una esposa todo este tiempo, además de por qué nunca hablaba de ello. Saliendo al resto de los trabajadores, todos empezaron a turnarse preguntándose si estos rumores son ciertos. De repente, entre la gente, el héroe se fijó en Hyun, que por alguna razón inmediatamente empezó a beber. Doyle corrió tras él, preguntándole por qué no le había contado lo de su mujer, y si era verdad. A lo que se le oyó gritarle que se callara, llamándole todo tipo de palabras malsonantes. Hyun declaró a todo el mundo que Do-yul fue en realidad el primero en empezar a prestar atención a Hyun y acosarlo, además de que nunca sintió nada por él en primer lugar. Todo el mundo empezó a llamar loco a Doyle, y ni siquiera pensaban que un empleado tan tranquilo pudiera hacer algo así con un hombre casado. Entonces dejó la empresa en desgracia. Doyle, riendo a carcajadas y sosteniendo un vaso con una copa en las manos, dijo que después de este incidente, se le hizo muy difícil encontrar un nuevo trabajo, y también se preguntó qué pensaban los protagonistas de todo aquello. A Lápiz, por supuesto, le embargó la emoción, y no le pareció gracioso, sino más bien horrible. Doyle añadió que por eso cree que el primer amor siempre está condenado al fracaso, así que Lápiz no debía hacerse ilusiones. La respuesta del protagonista no se hizo esperar, e inmediatamente declaró que ahora todo sería diferente. Nunca defraudaría a Do-jul ni lo traicionaría. También juró que lo amaría hasta la muerte aunque tuviera que arriesgar su hogar y su misión. Al mismo tiempo, Doyle cayó sobre la mesa y se quedó dormido, por lo que no se enteró de nada sobre la misión secreta de nuestro protagonista. Y fue entonces cuando Lápiz se dio cuenta de que tenía que ayudarle. Fue con gran dificultad para ayudar a Doyle llegar a la casa, y tan pronto como entraron en la casa de inmediato, se desplomó en el suelo en una pose muy interesante que hizo Lápiz sonrojarse ligeramente. Doyle no entendía por qué el protagonista no quería ayudarle en absoluto, a lo que Lápiz contestó, avergonzado, que nunca había dicho eso y que estaba dispuesto a ayudarle ahora mismo, pero primero se ofreció a ducharse, lo que confundió un poco a Doyle y le hizo pensar que apestaba, a lo que el protagonista discrepó añadiendo que en realidad es muy mono cuando está borracho. Después de algún tiempo los héroes ya estaban descansando juntos. Lápiz notó que su amor parecía cansado y le preguntó si todo estaba bien con él, a lo que escuchó la respuesta de que se sentía muy bien y está listo para repetir todo de nuevo, lo que, por supuesto, sorprendió a nuestro héroe, ya que pensó que podría ser demasiado, a lo que escuchó la respuesta de que no debía preocuparse por ello y que debía relajarse. Lápiz decidió que ahora sería un buen momento para investigar un poco más con sus desagradables tentáculos, cosa que hizo mientras Doyle se dormía. Acercándose a su amor, el protagonista le besó suavemente en la mejilla y le deseó dulces sueños. Después salió de su casa. Doyle se sentía fatal por la mañana. La brillante luz del día le daba directamente en la cara, lo que le irritaba mucho. Cuando se levantó no entendía en qué momento había conseguido dormirse y qué estaba pasando, pero poco a poco empezó a tener inesperados flashbacks de ayer, y al darse cuenta de que toda esta locura se debía al alcohol, empezó a gritar, prometiéndose a sí mismo que definitivamente dejaría de beber. En la cocina vio el desayuno que el personaje rojo le había preparado y le dejó una nota deseándole buen apetito. Pasado mañana, el héroe ya está yendo a trabajar donde oye por casualidad que los compañeros están cotilleando sobre lo que es el mismo desconocido recién llegado que trabaja en su empresa, y del que se rumorea que ha sido despedido por la conexión con el jefe en el anterior trabajo. Esto sorprendió un poco a Doyle, que se dio cuenta de que sus colegas aún no se habían dado cuenta de que aquel recién llegado era él, y lo consideró un golpe de suerte después de una serie de fracasos. Terminado su trabajo y de vuelta a casa, el héroe comprendió que lo más probable es que estos rumores pronto encontraran a todo el mundo, y todo el mundo entenderá lo que es en realidad, por lo que decidió que debía empezar a buscar otro trabajo. Tenía mucho miedo al fracaso. De repente, Doyle oyó la voz familiar de alguien procedente de la oscuridad del aparcamiento subterráneo. Al darse la vuelta,
El héroe vio la silueta de un hombre joven que se acercaba lentamente a él. Resultó que este desconocido era el exnovio de Doyle, que tenía un aspecto muy desaliñado. Declaró que había venido para encontrarse con Doyle. No entendía por qué le sorprendía tanto. Le preguntó si le había echado de menos. El maldito Hyun explicó que no apreciaba lo que tenía antes, que todo lo que tenía era a Doyul. Al oír esto, el héroe empezó a cambiar el volumen al darse cuenta de que Hyun quiere algo de él. Además, sabe que el exnovio hace tiempo que se divorció de su mujer. El hombre explicó que la razón por la que se divorció fue porque extrañaba mucho a Doyle y no podía superarlo. Además de que se divertían mucho juntos, y lee que necesitan empezar a salir de nuevo. Doyle intuyó la mentira en las palabras de su exnovio, así que le pidió que le dijera lo que quería. Hyun no habló mucho y se tiró al suelo suplicando a nuestro héroe que le prestara dinero. Le prometió que se lo devolvería todo y que solo necesitaba 80 millones de wons. Es más, le prometió que le devolvería incluso el doble. Al escuchar esto, Doyul estaba en completo shock y lloraba, y no podía creer que le pudiera gustar esta persona. Se dio la vuelta y ordenó a Hyun que desapareciera de su vida y que no lo buscara más, ya que sus caminos no se cruzarían más. El héroe entonces se alejó dejando a su exnovio de rodillas. Y él seguía llamando y suplicando a Doyle que volviera para hablar. No podía creer que hubiera llegado tan lejos y caído tan bajo solo para que Doyle simplemente lo recogiera y se fuera. No iba a dejarlo estar. Aparcando fuera de Lápiz Spa, Doyle corrió inmediatamente hacia nuestro héroe pensando que le echaba mucho de menos. Abrazando suavemente a nuestro héroe, Lápiz se dio cuenta inmediatamente de que algo le pasaba a Doyle, ya que las comisuras de sus ojos estaban 10 grados más bajas de lo habitual, lo que sorprendió un poco al hombre. Además, el protagonista se dio cuenta de que su cliente favorito tenía el labio roto por algún motivo, y enseguida se preguntó quién podría habérselo hecho, al tiempo que tocaba la cara de Doyle, lo que le causaba más dolor. Llega un hombre diciendo que necesita un masaje ahora mismo porque se siente fatal y necesita relajarse, a lo que Lápiz responde que lo preparará todo lo antes posible. Al cabo de un rato el héroe ya estaba en bata, y Lápiz le trajo un té mágico con propiedades muy inusuales, y también trajo consigo una cajita de medicinas, diciendo que antes del masaje era mejor tratar primero con ellas las heridas de sus labios. Aunque Doyle no quería hacerlo, ya que no lo consideraba necesario, accedió a la ayuda de Lápiz para aliviar el ligero dolor y hacer que nuestro héroe se sintiera bien consigo mismo. Además, el héroe se sorprendió a sí mismo de repente, pensando que cuando está cerca de este hombre se siente cómodo. No se ha sentido así en mucho tiempo. También tuvo que admitir a sí mismo que realmente le gusta Lápiz. Después de que los héroes terminaran sus procedimientos médicos, Doyle pidió un té vacilante, e inmediatamente se lo bebió, a pesar de que el protagonista le advirtió de que el té podía estar muy caliente. Al cabo de un momento, el protagonista ya estaba utilizando sus tentáculos para hacer trabajos de investigación para preservar su especie. En ese momento el protagonista se sintió mejor que nunca, y quiso hacer aún más trabajos de investigación que de costumbre. De repente, Doyle volvió a despertarse durante la sesión de investigación. Sin embargo, esta vez, en lugar de golpear al protagonista, le preguntó tranquilamente qué estaban haciendo ahora, a lo que Lápiz dio una respuesta sincera. Sin embargo, Doyle volvió a quedarse dormido. Cuando despertó un par de minutos más tarde, pensó que todo lo que acababa de pasar era solo un sueño. Sin embargo, mirando un poco su cuerpo, se dio cuenta inmediatamente de que su piel había cambiado un poco después de ese masaje. Mientras tanto, Lápiz acababa de hablar con su ayudante, que le explicó al marido que solo necesitaban a una persona para llevar a cabo con éxito su misión, lo que dejó un poco estupefacto al protagonista, ya que ni siquiera lo sabía. De repente, cuando el héroe se dio cuenta de que su amor ya se había despertado y se dirigía hacia él, comenzó inmediatamente a ahuyentar a su ayudante, que se dio cuenta de que tenía que encargarse de todo él mismo, porque Lápiz se había enamorado de Doyle y se había olvidado por completo de la misión. Al encontrarse con el protagonista, este se ofreció inmediatamente a cenar con él como agradecimiento por su anterior cena, a lo que Doyle contraatacó diciendo que aquella cena era su disculpa por la nariz rota del protagonista, que aún se sentía mal por aquel incidente. Sin embargo, Lápiz declaró que, a pesar de todo, quería devolvérselo, lo que sorprendió un poco al hombre, que se dio cuenta de que no tenía más remedio que negarse, y accedió. Al oír una respuesta favorable, Lápiz se abalanzó inmediatamente sobre su cliente, lo abrazó con fuerza, y le dio las gracias por haber aceptado, añadiendo que debían marcharse cuanto antes. Doyle se puso muy avergonzado,
y le dijo a nuestro héroe que le iba a atropellar, así que le pidió que le soltara un poco, cosa que el héroe hizo inmediatamente, y se disculpó preguntándole si todo iba bien. Al cabo de un rato los héroes ya estaban en algún restaurante, donde Doyle se sentía muy incómodo después de su reciente sueño, y ni siquiera sabía cómo mirar al protagonista a los ojos después de aquello. También pensaba que le gustaría mucho empezar a salir con él. Además, el hombre se sorprendió a sí mismo pensando que estaba empezando a echar de menos a Lápiz cuando no estaba cerca. Además, el hombre ni siquiera podía recordar la última vez que se divirtió tanto. Se sentía genial. Sin embargo, lamentaba que el tiempo pasara tan rápido, ya que no quería separarse de Lápiz. Después de un tiempo, los héroes ya han caminado a casa. Doyle toda la noche pensando en el personaje principal darse cuenta de que ahora quiere estar junto a él. Además, no puede indiferentemente ahora mirarlo. Al día siguiente, cuando el hombre ya estaba en su trabajo favorito, se preguntó si a Lápiz le gustaban los dulces. También se dio cuenta de que el protagonista tenía gustos de niño. De hecho, estaba eligiendo el lugar donde se encontrarían la próxima vez para comer y pasar un buen rato. Después del trabajo, Doyle ya estaba en compañía de nuestro protagonista donde estaban comiendo tranquilamente. Lápiz estaba un poco sorprendido por el lugar que Doyle había elegido para él. El protagonista ofreció a Doyle comer algo dulce también, pero a él no le han gustado los dulces desde que era un niño. Pero por el bien de su amor accedió a comer el dulce, diciendo que realmente lo disfrutó. Entonces Doyle sugirió de repente que nuestro protagonista saliera con él, añadiendo que últimamente solo pensaba en él y que deseaba que pasaran más tiempo juntos. Al oír esto, el protagonista cayó boca abajo sobre la mesa y preguntó si era una broma, a lo que escuchó la respuesta de que no bromeaba con esas cosas y que ahora hablaba completamente en serio. El protagonista empezó a dar saltos de alegría y a gritar el nombre de su amor. Todo tipo de agradecimientos por sugerirle salir, ya que él también siente algo por Doyle. Con un abrazo, Doyle le susurró a Lápiz que comprendía su felicidad, pero que era mejor que no llamaran demasiado la atención, ya que ahora estaban en público. Entonces el protagonista se llevó a su amor a casa y se despidió. Pero el héroe no estaba solo, y otra persona que estaba a la vuelta de la esquina lo estaba observando todo. Lápiz también sintió la presencia de otra persona, pero no podía entender cómo podía sentir a alguien aunque no pudiera verlo. Ya han pasado un par de días. El pequeño ayudante estaba feliz por nuestro héroe, ya que pensaba que era muy bueno que los héroes hubieran empezado a salir, ya que ahora no tenía que preocuparse de que Doyle pudiera sospechar. El ayudante también añadió que el gran momento iba a llegar pronto. Lápiz, sin embargo, y permitió que el asistente para terminar su pensamiento, ya que de inmediato se regocijó por la llegada de su amor por él, y de inmediato corrió a la puerta. Al acercarse a Doyle, el protagonista se disculpó inmediatamente con él por la larga espera, preguntándole si tenía frío, a lo que el hombre sorprendentemente respondió que acababa de llegar por lo que era imposible que tuviera frío. Entonces los hombres se abrazaron fuertemente. Resulta que llevaban una semana sin verse desde el día en que empezaron a salir y se echaban mucho de menos. Lápiz explicó que no quería ser demasiado entrometido, así que no molestó al hombre. Entonces Doyle, al darse cuenta de lo mucho que le quiere el protagonista, le cogió y empezó a besarle apasionadamente, cosa que sorprendió un poco al protagonista, pero hasta le gustó. Entonces empezaron otros y es en trabajo de investigación. Cuando los hombres terminaron los trámites, el protagonista, preocupado, recordó de repente que había reservado mesa en un restaurante para esta noche y que tenían que ir allí enseguida. También Lápiz se apresuró a ir a su salón para terminar algunos asuntos propios, que se aseguraría de escribir a Doyle cuando hubiera terminado todo, y que mientras tanto podría empezar a hacer las maletas. Doyle estaba solo en la habitación cuando oyó que alguien llamaba a la puerta y pensó que se trataba del protagonista terminando sus asuntos tan rápidamente, cosa que le sorprendió mucho, por lo que inmediatamente se apresuró a abrir la puerta. Cuando abrió la puerta, en lugar de Lápiz, Doyle vio a Hyun mirando a nuestro héroe con una sonrisa burlona, lo que le asustó mucho, e inmediatamente intentó cerrar la puerta, pero la mano de Hyun pudo entrar en el piso e impedir que Doyle lo hiciera. Hyun golpeó con fuerza al hombre, haciéndole caer al suelo. Observando a su víctima, el villano no sintió ni una gota de lástima, sino que por el contrario, empezó a preguntar si Doyle vive como el queso en la mantequilla. Además, el hombre no entendía cómo el héroe puede ser tan insolente como para sentarse y esperar noticias de él. Pero Doyle no piensa en él para nada, y se entretiene con su feo cachorro. Acercándose a la cara de Doyle, el villano preguntó quién era Lápiz. Ante la sorpresa del héroe,
que no entendía cómo su exnovio podía saber de él. De repente Hyun tiró un par de fotos de los protagonistas al suelo. Y fue entonces cuando Do-yul se dio cuenta de que todo este tiempo su exnovio le había estado observando y haciéndole fotos discretamente. Hyun empezó a decir que el número de cuenta estaba en el reverso de las fotos y que solo necesitaba 300.000 won al mes. Y el villano también le pidió que escribiera la contraseña de la puerta principal. Esto, por supuesto, enfureció a Do-yul, que no entendía por qué debía pagar a su exnovio 300.000 wons cada mes. A lo que el hombre respondió preguntando si Do-yul había olvidado cuáles podían ser los rumores y cómo podían afectarle. Hyun también añadió que puede asegurarse de que los rumores sobre él nunca se detendrán en absoluto, y entonces toda su vida se romperá y nunca será capaz de conseguir un buen trabajo bien pagado. Tiempo después, el protagonista se encontraba en el cine con su pareja donde veían tranquilamente la película. Sin embargo, Doyle llevaba ya media hora mirando a la nada y sin responder a ninguna de las preguntas de Lápiz, lo que le inquietó un poco. No entendía qué hacían todavía aquí si la película ya había terminado, y Lápiz notó que Doyle no podía concentrarse en la película, lo que le hizo pensar que probablemente no le gustaba nada. De hecho, Doyle tenía miedo de que su exnovio no le siguiera hasta aquí, por lo que estuvo pálido toda la noche, cosa que, por supuesto, el protagonista notó y le preguntó si todo iba bien. Doyle explicó que solo estaba un poco cansado, pero que en general se encontraba bien. Empezó a asegurar a Lápiz que aunque pudiera parecer grave no tenía por qué preocuparse. Entonces los héroes se dirigieron a casa. Esperando a Do-yul en casa estaba Hyun, que se sentó tranquilamente en su teléfono y le preguntó con una sonrisa burlona cómo habían pasado la cita y cómo había terminado. Sin embargo, el hombre se limitó a ignorar todas las palabras de su exnovio, lo que por supuesto le enfadó más e inmediatamente arremetió contra Doyle preguntándole cómo habla con los demás, si no puede contestarles e ignora a todo el mundo. Además les recordó que Doyle es más débil que él por un factor de 2. En un tono calmado, el héroe le explicó a Hyun que fue porque era más débil que dejó que Hyun viviera en su casa y le dio un hogar. Luego trajo cambios más profundos por el error que había cometido. Después de este incidente, el héroe se fue a su habitación conteniendo los puños para no cometer otro error. Sentía que todo lo que tenía que hacer ahora era esperar y ser paciente por un tiempo. Como cree que pronto podrá reunir más pruebas y así echar a su exnovio de su casa y demandarle,